El Brexit fue uno de los acontecimientos políticos y económicos más importantes de la Europa del siglo XXI. El término surge de la fusión de British y Exit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunque oficialmente se concretó en enero de 2020, su historia comenzó muchos años antes, con un sentimiento euroescéptico que venía creciendo desde que el país ingresó a la Comunidad Económica Europea en 1973. Desde ese momento, una parte importante de la sociedad británica se mostró reacia a ceder soberanía a una institución supranacional, temiendo que Bruselas, sede del poder europeo, tuviera demasiado control sobre las leyes, las fronteras y la economía británica. A lo largo de las décadas, ese sentimiento se alimentó de tensiones políticas y culturales. El Reino Unido, aunque miembro de la Unión Europea, nunca adoptó el euro como moneda y mantenía ciertas excepciones dentro del bloque. Muchos británicos veían la Unión Europea como una estructura burocrática y distante, que imponía regulaciones sin entender la realidad del país. Con el tiempo, los discursos nacionalistas y los tabloides conservadores reforzaron la idea de que la soberanía británica estaba siendo erosionada por las decisiones de funcionarios extranjeros. El punto de inflexión llegó en 2016, cuando el primer ministro David Cameron, presionado por el ala más euroescéptica de su partido y por el crecimiento del partido populista UKIP, decidió convocar un referéndum para resolver la cuestión de una vez por todas. La campaña se dividió entre dos bandos, los que defendían permanecer en la Unión Europea, argumentando que el comercio, la inversión extranjera y la estabilidad política dependían de esa unión, y los que querían salir, convencidos de que el Reino Unido debía recuperar el control de sus leyes, sus fronteras y su economía. El 23 de junio de 2016, el 52% de los votantes eligió abandonar la Unión Europea, frente a un 48% que optó por quedarse. El resultado sacudió a Europa y al mundo entero. Londres, Escocia e Irlanda del Norte votaron mayoritariamente por permanecer, mientras que gran parte de Inglaterra y Gales apoyaron la salida. El resultado reveló una fractura profunda en el país, tanto generacional como territorial y social. Cameron renunció poco después, dejando un país dividido y una pregunta inmensa: ¿cómo ejecutar una salida sin destruir la economía? Comenzaron entonces años de negociaciones complejas. El proceso de separación resultó mucho más difícil de lo que muchos habían imaginado. El Reino Unido debía redefinir su relación con la Unión Europea, no solo en materia de comercio, sino también en movilidad, seguridad, investigación y cooperación política. Hubo 3 primeros ministros que se enfrentaron a esa tarea: Theresa May, Boris Johnson y más tarde Rishi Sunak, cada uno lidiando con un parlamento dividido y con la presión de cumplir la voluntad popular sin colapsar el sistema. Finalmente, el 31 de enero de 2020, el Reino Unido dejó oficialmente de ser miembro de la Unión Europea. Aunque en teoría había recuperado su soberanía, en la práctica se abrió una etapa de incertidumbre. Una de las consecuencias más inmediatas fue el impacto económico. Al salir del mercado único y de la unión aduanera, el comercio entre el Reino Unido y Europa se volvió más caro y burocrático. Las empresas debieron adaptarse a nuevos controles, formularios y tarifas. Muchos exportadores, sobre todo de productos agrícolas y pesqueros, vieron caer sus ventas por las trabas en las fronteras. Grandes compañías financieras trasladaron sedes o empleados a ciudades europeas, como París, Ámsterdam o Frankfurt, para conservar acceso al mercado continental. El valor de la libra esterlina cayó tras el referéndum, y aunque se estabilizó con el tiempo, el poder adquisitivo se vio afectado. La inflación aumentó, los precios de importación subieron, y los salarios no crecieron al mismo ritmo. Las promesas de que el dinero que antes se enviaba a la Unión Europea se invertiría en servicios públicos, como el Sistema Nacional de Salud, nunca se cumplieron en la medida que se había prometido.
Otro efecto importante fue la reducción de la inmigración europea. Al terminar la libre circulación, miles de trabajadores europeos que solían ocupar empleos en sectores como la agricultura, la hostelería o el transporte dejaron el país. Esto generó escasez de mano de obra y afectó la productividad. En el campo, frutas y verduras se perdieron por falta de personal para recolectarlas. En las ciudades, faltaron conductores y empleados en servicios básicos. La cuestión más delicada surgió en Irlanda del Norte. Durante años, el Acuerdo de Paz de 1998 había eliminado la frontera física entre Irlanda del Norte, británica, y la República de Irlanda, miembro de la UE. Pero con el Brexit, esa frontera volvió a tener relevancia, ya que una parte del territorio británico quedaba fuera de la Unión Europea y la otra no. Para evitar el regreso de una frontera dura, se creó un protocolo especial que mantiene a Irlanda del Norte alineada con ciertas normas europeas. Pero eso enfureció a muchos unionistas, que lo ven como una separación simbólica del resto del Reino Unido. En el plano político, el Brexit también reavivó el independentismo escocés. Escocia, que votó claramente por permanecer en la Unión Europea, consideró injusto ser arrastrada fuera del bloque en contra de su voluntad. Desde entonces, el gobierno escocés ha impulsado nuevas demandas para realizar otro referéndum de independencia. Para Europa, el Brexit fue un golpe político y simbólico. Por primera vez, un país abandonaba la Unión Europea, demostrando que el proyecto de integración no era irreversible. Muchos temieron un efecto dominó en otros países con movimientos euroescépticos, aunque, paradójicamente, el caos posterior al Brexit sirvió como advertencia y reforzó el apoyo a la Unión en gran parte del continente. A nivel institucional, la UE perdió a una de sus economías más grandes y a una potencia militar y diplomática clave, lo que alteró los equilibrios internos. En términos más amplios, el Brexit marcó una transformación profunda en la identidad británica. Durante décadas, el Reino Unido se había visto como un puente entre Europa y el mundo anglosajón. Tras su salida, ese rol se volvió más incierto. Muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar si realmente habían ganado independencia o si, por el contrario, habían perdido influencia global. En el plano social, el debate del Brexit dejó heridas abiertas, familias divididas, desconfianza hacia los políticos y una polarización que aún se siente. A 5 años de la salida efectiva, los beneficios prometidos siguen siendo discutidos. El Reino Unido recuperó su autonomía legislativa, puede firmar sus propios tratados comerciales y controlar su política migratoria, pero a costa de un crecimiento económico más lento, una disminución de la inversión extranjera y un peso político reducido en el escenario internacional. La Unión Europea, por su parte, aprendió que la integración es más frágil de lo que parecía, pero también reafirmó su cohesión frente a la adversidad. En definitiva, el Brexit fue una decisión impulsada por el deseo de recuperar el control, pero sus consecuencias demostraron que, en un mundo globalizado, la independencia absoluta es una ilusión costosa. Inglaterra, que alguna vez fue el corazón de un imperio y luego una pieza clave de Europa, se encontró navegando sola en un mar económico y político mucho más turbulento de lo que había imaginado.